Hola, ¿qué tal? Nuevamente damos la bienvenida a este espacio Vive en Libertad. Te recuerdo que yo soy Alejandra Inizasi Y yo soy Lucero Villarreal. y ambas estamos haciendo llegar estos espacios de bienestar emocional desde el Centro de la Cosa, un centro dedicado al tratamiento de personas con problemas de adicción. Y precisamente pues hoy pues vamos a hablar de adicción. Hablemos de adicción. Hablemos de adicciones, se trata el capítulo del día de hoy, este episodio en donde estaremos hablando, desmitificando, aclarando, tomando en cuenta algunas de estas características que llegan a formar parte de, pues, de lo que es una adicción. Así que si quieres aprender más, si tienes dudas, si algún familiar tuyo consume, si quieres saber qué puedes hacer para que él esté mejor, pues te invitamos a que te quedes hasta el final. Así es, quédate con nosotros y que lo disfrutes. El mundo de las adicciones. El mundo de las adicciones que engloba, pues, engloba como muchos espectros muy amplios, ¿no? Como una gama muy amplia y a la vez viene a recaer todo en lo mismo. Detrás de cada adicción pues está una obsesión y una compulsión. Sí. Porque podemos hablar de muchos tipos de adicciones, ¿verdad? Desde la adicción a sustancias, adicción a conductas, adicción a juegos, adicción a emociones o sentimientos, adicciones a personas, pero finalmente, aunque son tan diversas, detrás de ellas pues se ocultan dos características, ¿no? La obsesión y la compulsión. Sí. Obsesión. Obsesión es aquella idea que está ahí en tu cabeza que no se va, ¿verdad? Entonces estás siempre pensando en esa. Y como dice la canción, no se va, no se va, no se va, no se va, y ahí están vueltas y vueltas. Tu mente buscando la oportunidad, el momento, las formas de obtener eso, ¿no? De llegar a esta acción, si fuera una conducta, o a este pensamiento, ¿no? ¿En qué momento le das rienda suelta a esos pensamientos? Sí, y la compulsión es algo que no puedes dejar de hacer. ¿Verdad? O sea, una vez que se te mete en la cabeza, la persona no está tranquila hasta que lleva a cabo aquello. Y es algo que se vuelve pues repetitivo, ¿no? O sea, es este pensamiento obsesivo y esta compulsión, esta repetición de esta situación o esta acción o esto que estás haciendo que te lleva a esta adicción, ¿verdad? Fíjate, y dicen los criterios de diagnóstico, aún y a pesar de las consecuencias tan negativas que esto trae. Es decir, aún y a pesar del malestar con el que al día siguiente la persona se levanta, o aún y a pesar del desfalco económico que llega a haber después de un evento así, no de excesos. Es decir, a pesar de las consecuencias negativas, esta necesidad de repetir y repetir y repetir una y varias veces más hasta infinitamente es un círculo, ¿no? Por eso se habla de estos círculos viciosos, porque no hay manera de salir, o sea, siempre está dando vueltas en el mismo lugar. Sí, bueno, y por un lado estaríamos observando que las adicciones, bueno, por una parte es el. Y bueno, las adicciones también vemos que se presentan en la parte emocional, ¿verdad? En la parte del pensamiento, y la otra es esta parte bioquímica que se genera. Que en lo emocional puede ser que la conducta no sea adictiva como tal, pero sí en la parte bioquímica, estas. Sistema de recompensa, la dependencia, la recompensa. Que sería lo que nos engancha, ¿no? Sí. Bueno, cuando se habla de qué es lo que origina una adicción, porque a veces dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo?
la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi familia? Si en la casa le hemos enseñado buenos valores, buenos principios, si nunca le hemos dado mal ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde lo vio? Nadie en la casa consume o no se llegan a excesos. Y es que, pues esta es una enfermedad y tenemos que hacer a un lado como estos juicios de valoración, ¿verdad? Porque cuando hablamos de dónde lo vio, mi hijo tiene valores, o creció, tiene una buena educación, no, es que esta es una enfermedad, independientemente del nivel socioeconómico, del el nivel escolar, de la religión, de los valores, de los principios, cualquiera puede desarrollar. Sí. Es una adicción y una enfermedad como cualquier otra enfermedad. Es decir, nosotros escogemos padecer hipertensión, simplemente la empiezas a desarrollar y la vives, ¿no? Y es lo mismo con las adicciones, o sea, no se escoge tener una adicción, no es con quién se juntaba o dónde andaba o porque no estaban los papás, o sea, simplemente es como dentro de esta lotería de las enfermedades que te va a tocar padecer, bueno, te toca la adicción. Sí, fíjate que cuando se busca la causa, ¿no? Cuando volviendo otra vez, la tendencia de los seres humanos es como encontrar respuestas y buscar causas. Y bueno, es importante encontrar respuestas, ¿no? Porque luego de ahí, pues nos ayuda a crear esquemas de prevención. Pero según las investigaciones, se ha visto que esta enfermedad es multicasual. Es decir, hay distintos elementos que vienen a predisponer, digamos que cada elemento ofrece un cierto porcentaje de predisposición y entre más elementos estén presentes, pues más potencial adictivo va a haber. Y un componente importante pues es el genético. Entonces, pues sí, de algún lado salió. Sí, pues es decir, si en tu familia, tu abuelo, tu bisabuelo, resulta que había ya un proceso adictivo activado, no, pues hay más posibilidades de que las siguientes generaciones puedan desarrollarlo, pero son posibilidades. Sí, no determina, no estás obligado a desarrollar. Sí, es como cuando dices, oye, pues es que en mi historial médico familiar, pues oye, alguien de mi familia desarrolló cáncer de mama o murió por cáncer. Bueno, eso incrementa posibilidades pero no determina. Entonces la parte genética viene a formar algo importante, un componente muy importante, pero no es el único. Porque luego después, pues es cierto, también hay otra parte que tiene que ver con la personalidad. Se puede hablar, y muchos autores han hablado de la personalidad adictiva, ¿no? E inclusive en los niños, a veces a cortas edades, podemos ver como ciertos rasgos de estar desarrollando una personalidad adictiva. Sí, que tiene muchos componentes y bueno, esta personalidad pues se forma en los primeros años de nuestra vida, ¿no? Y entonces hay ciertas características que se van de alguna manera reafirmando según los estilos de crianza. Sí, y dice la teoría del psicoanálisis, bueno, cómo la adicción viene a ser, por ejemplo, este objeto transicional, ese objeto de transición, ¿no? Cuando quiero dejar la figura materna o cuando el niño tiene que desapegarse de mamá, si no se generan estos apegos seguros, el niño se llena de mucha angustia, ¿no? De mucha incertidumbre y entonces desde pequeño empieza a apegarse a algo más. Sí, y entonces puede ser objetos, pueden ser conductas, pueden ser personas. Exacto. Y estos objetos van variando según la edad. Entonces, de pronto hasta que llegas a la botella. O el churro marihuana, ¿no? Pero al final, estas teorías que están más orientadas hacia el psicoanálisis, pues precisamente proponen la terapia como una manera de solución. O sea, soluciona esta necesidad primaria que estás buscando llenar a través de esta conducta y pues se va a solucionar este tema de la adicción. Sí, es decir, vas a llenar ese vacío que deja el desprendimiento de mamá con
con otra situación benéfica para la persona y entonces pues ya se reemplaza, digamos de otra manera. O introyectas los cuidados maternos, introyectas el amor de mamá y de papá, que pues en la mayoría de los casos estuvo presente, aunque a veces no lo hicimos tan conscientes. Y cuando no estuvo presente mamá o papá, pues seguramente hubo algún otro cuidador. O sea, nunca es raro que el ser humano crezca totalmente en la belleza. Solo. Es el abuelo, los tíos, los hermanos, también. Sí, o a veces una familia adoptiva, ¿no? Alguien más que viene a dar como este sentido de pertenencia. Pero que cuando hay esa dificultad para proyectar el amor de esas personas, pues se genera un vacío que se busca llenar a través de estas conductas. Sí, y empiezas a lo mejor con el alimento, y luego lo transfieres a los videojuegos, y luego pasas a fumar, a tabaco, y luego lo puedes llevar a relaciones tóxicas, dependencias emocionales. Ajá. Es uno de los riesgos. Cuando alguien está intentando dejar una adicción, siempre hay que cuidar que se evite desarrollar otra. Por ejemplo, el que está buscando dejar una adicción a la cocaína, ¿no? O alguna droga, que de pronto se agarra de la comida, se agarra del ejercicio, o busca como esa ansiedad darle cauce por esos medios, y al final pues está desarrollando. Sí, o sea, y bueno, y lo importante es que finalmente ese hueco emocional, que es lo que te lleva a esta insatisfacción y a la búsqueda de algo que no sabes qué es y lo quieres llegar con consumo, pues no lo estás resolviendo. Nada más estás brincando de una sustancia o de una actividad a otra y sigue estando el origen, que es que la adicción ya es el síntoma de que algo no está bien adentro. Entonces hay que llegar a... Solamente es la puntita de la... Tenemos que escarbar y llegar al fondo del problema. Y bueno, otras de las teorías pues hablan también de que la adicción se desarrolla por influencias sociales. Sí, el ambiente tiene un factor importante. Obviamente quienes crecen en ambientes en donde es muy permisivo el consumo, pues más fácilmente desarrollarán una adicción, ¿no? En donde es que en mi colonia todo el mundo consume. Sí, y está sumamente normalizado. Entonces, pues, y si no tienes esta capacidad de discernir si eso es bueno o no es bueno, porque lo ves en todos, entonces asumes que así tienes que ser tú también. Entonces es más fácil que si tu medio ambiente como tiene ese peso y esa influencia en ti, oye, te juntas con amigos en donde todo el mundo consume, o ves que en casa no hay fiestas si no hay alcohol, si no hay alcohol pues no hay fiesta, no hay diversión, ¿no? Entonces se va propiciando como un ambiente para el desarrollo de una adicción. Pero también, por ejemplo, hay quienes hablan de un contexto familiar, un buen funcionamiento familiar, de que de alguna manera las adicciones es más propenso que se desarrollen en ambientes de familias disfuncionales. Sí, en casas donde viven mucho caos, mucha confusión, mucha desorganización de la familia, sin estructura, sin jerarquías. Y fíjate, es muy interesante, a mí se me hizo muy interesante cuando descubrí la logoterapia sostiene que la adicción también se da por vacíos existenciales. Es decir, este sentido de vida. Cuando la persona no encuentra un sentido a su vida, pues recurre al placer instantáneo, ¿no? A aquello que me da un aparente sentido por un momento, pero pues es solamente un momento fugaz. Se me hizo interesante cuando descubrí esa parte, como cada escuela de psicoterapia o cada ciencia de alguna manera va dando una explicación al origen, ¿no? Y la logoterapia precisamente es una modalidad terapéutica que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Entonces esa modalidad te habla de que espiritualidad es encontrar un sentido a la vida, y que cuando la persona descuida su parte espiritual y esto que le da sentido, pues se vuelve más propenso a desarrollar
Adicciones, sí, sí. Creo que en algún momento lo compartí aquí en el programa, esta parte donde el ser humano pues es un conjunto de estas tres esferas, que es la esfera espiritual, la parte mental y la parte física, ¿no? Entonces sí, si no tenemos un propósito, alguna de estas tres áreas entra en desequilibrio, en desbalance. Y entonces pues sí, se busca llenar esos espacios con algo, y entonces buscas y buscas y buscas porque esta falta de placer, de satisfacción, de plenitud, de para qué, porque estoy en este mundo, ¿verdad? No lo encuentras y entonces pues a buscarlo en algo que te lo dé de manera inmediata, pues sustancias. Sí, entonces, bueno, ya estuvimos hablando de una serie de factores, si lo resumimos, pues tiene que ver lo genético, que viene siendo precisamente lo biológico, ese componente biológico. Luego viene los factores ambientales, que tienen un peso muy importante en el desarrollo de una adicción. El ambiente familiar, ¿verdad? Es un tercer componente. Factores de personalidad, vendría siendo el cuarto componente. Y el quinto, pues estos factores espirituales. Entonces, entre más haya o más se combine predisposición de más factores, pues más potencial adictivo va a haber. Sí, es decir, no es lo mismo aquel que por influencia social prueba la marihuana, por ejemplo, que aquel que además de la influencia social tiene poco sentido en su vida y luego aparte trae un componente genético y luego, o sea, entre más personalidad, tiene rasgos de personalidad, entonces aquello lo que va a suceder es que va a haber un potencial adictivo muy alto, ¿no? Y que mucho más complejo al momento del abordaje. Sí, o sea, van a ser más áreas que es balancear para poder retirar estas adicciones, ¿no? Estas conductas obsesivas y compulsivas. Exacto. Y bueno, es sorprendente todo lo que uno ve en la práctica clínica. Dices, es que, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible si esta persona es muy inteligente? O sea, ¿por qué no entiende? ¿Por qué sigue, por ejemplo, las apuestas? ¿Verdad? A veces es una adicción que llega a casos de aquí al centro, en donde pues que esa conducta te llevó a la bancarrota, llevó a mentir, llevó a problemas familiares, te llevó. La experiencia te dice que por más que apuestes con esta mentalidad y esta fantasía de que hoy va a ser diferente y ahora sí voy a ganar, los datos reales te dicen que no es cierto. Y entonces dices, pero ¿cómo? O sea, la persona es tan inteligente, ¿cómo no ha aprendido que no lo va a lograr? Que es un autoengaño, ¿no? Y volvemos al mismo punto, es que esto no tiene que ver con la capacidad intelectual, el coeficiente intelectual. O sea, sí, hay personas muy inteligentes que les cuesta salir de una situación de adicción. Sí, no tiene que ver con red social, no tiene que ver con inteligencia como tal, como tu coeficiente intelectual, no tiene que ver con esos factores, eso le puede pasar a cualquiera. Y sí, o sea, eso es algo que de pronto no entendemos por qué, y la razón sería que es eso, es una enfermedad. Y entonces, desde una enfermedad, nuestra mente o la mente de la persona que abusa de las sustancias tendría esta dificultad para pensar con claridad. Exacto. Sí, porque una de las zonas principales que se afectan con la adicción pues es la que tiene que ver con el juicio, con la toma de decisiones del juicio. La parte frontal del cerebro, que es la que me lleva a planear, tomar buenas decisiones, a generar, hacer un análisis, no pros y contras, y con un juicio saludable pues tomar las mejores decisiones, a planificar, ¿no? Pues bueno, resulta que son las principales áreas de escenario cuando se desarrolla una adicción. Y a veces es difícil comprender porque dices, bueno, entiendo que con el consumo de una sustancia voy a dañar mi cerebro, pero ¿cómo es que la daño, por ejemplo, con el uso de videojuegos? ¿O cómo es que lo daño con una adicción a las apuestas? O una adicción a la comida. Y es que en realidad el cerebro se transforma, es decir, de tanto que se va estimulando esa zona que genera placer, ¿no? De tanto que se busca estimular la producción de dopamina de una manera artificial,
eso llega a ser tan intenso que nubla la capacidad de juicio. Sí, fíjate, ahorita que dices esto de la dopamina en el cerebro, me llegó a pensar que cómo a veces creemos que quien tiene estas adicciones al juego, las apuestas, la ludopatía, y dices, y quien consume cocaína, o sea, ¿cómo es que sí los dos desarrollan la adicción, verdad? Si uno se lo lleva al cuerpo, lo ingresa en tu sistema, a tu cuerpo, y el otro no está llevándose nada a la boca o a la nariz, no se está inyectando nada, o sea, que juega, nomás le pica una maquinita o no sé, o las cartas, o lo que sea, su juego, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué los dos una adicción? Fíjate, porque es que el cerebro es un laboratorio. El cerebro es un laboratorio clínico, ¿no? Entonces, cuando una persona lo estimula de manera artificial por una sustancia, bueno, ok, esa sustancia viene a incrementar lo que de por sí el cerebro ya produce, ¿no? Pero hay muchas otras conductas que son gratificantes y que producen como que esta química cerebral y esta dopamina en exceso pues genera inclusive una distorsión de la realidad. De hecho, cuando pacientes que llegan a desarrollar cuadros psicóticos, pues es precisamente por el exceso de dopamina en el cerebro que no se alcanza a procesar, a digerir, a hacer como este proceso natural de eliminación del organismo. Y el exceso de dopamina altera la percepción de la realidad. Entonces, el jugador, aunque no está ingiriendo una sustancia del exterior, sí está produciendo una sustancia desde el interior, ¿no? Y entonces este exceso de dopamina lo hace distorsionar totalmente. O sea que el estímulo que viene siendo cuando yo aprieto el botón y gano a lo mejor, o cuando se consume o se inhala la sustancia, y llega al cerebro, entonces el cerebro se activan estos receptores y esta liberación de dopamina y esta sensación de gratificación, y es lo que me hace que genere la conducta adictiva, usando el juego, por ejemplo. Exactamente, y entonces quieres volver a repetirlo porque es muy gratificante. Sí, esos neurotransmisores son súper gratificantes, son los que nos permiten poder tener estos instantes de felicidad en la vida, ¿no? De decir, oye, es que soy feliz porque vi un atardecer. Ahorita me estabas contando, ¿no? Que ayer en tu viaje viste un arcoíris y estuvo hermoso, ¿no? Y bueno, eso es un gratificante. Tu cerebro lo percibe como algo bello, algo placentero, ¿no? Lo registra, genera una alegría, una felicidad y lo compartes con quien pasa a tu lado. Bueno, en estos casos, cuando se acostumbran tanto a estos gratificantes artificiales, cada vez el cerebro va perdiendo la capacidad de sentir gratificación ante los eventos normales de la vida. Es decir, un evento normal, un cotidiano puede ser ese, otro evento cotidiano puede ser que llegas a tu casa y tus hijos corren y te dan los brazos y te dicen, mami, ya llegaste. O tu pareja te dice, ay, qué bonito te ves el día de hoy, te quiero mucho. Bueno, esos gratificantes de la vida cotidiana, quien ha desarrollado una adicción ya no les son suficientes, ya no los experimenta, ya no los siente, ya no lo vive, o sea, al contrario, entra en un estado de apatía ante la vida cotidiana, de depresión, de vacío cada vez más, porque esta cuestión cerebral, y por una parte, en cuanto más se estimula la dopamina de una manera artificial, ya sea por sustancia o por una conducta que está repitiendo de una manera compulsiva, el cerebro menos se vuelve flojo, digamos. Se vuelve flojo para segregar esos los productos ya ahí vienen, sí, para estar hablando de afuera. Para que entonces ya lo que debiera de dar una felicidad ya no me lo da. No. Sí, para alcanzar esa felicidad, entonces claro, tengo que tener más de eso y más veces, ¿no? Y porque si no lo tengo, fíjate, luego entra el malestar, que es una característica de la adicción, o sea, el síndrome de abstinencia. O sea, es que si no lo tienes, si hay una dependencia, si es algo que genera dependencia física, ¿no? Como hablando de un estimulante, de una droga, del alcohol, de la cocaína, del cigarro, todas estas sustancias generan una dependencia física. Bueno, cuando no lo tienes, viene un malestar físico importante y un malestar emocional. Entonces la persona entra en un estado depresivo y aunque
sea una adicción a una conducta, por ejemplo, el juego. También hay síndrome de abstinencia en el juego. Cuando privas de la conducta, la persona es como lo estás privando de su gratificante. De su sentido de plenitud en esa gratificación, ¿verdad? Es muy instantánea, muy efímera, pero lo registras como algo placentero y quieres. Y es real, y es fisiológico, ¿no? Y entonces en la ausencia que hay una depresión, una ansiedad, ¿no? La persona anda como león enjaulado buscando la manera de, pierde mucho tiempo en planear su próximo consumo o su próxima huida, ¿no? Porque para poder realizar, cuando ya se cae en una conducta totalmente adictiva, y los demás, pues ya llega un momento en que deja de poder ocultarse, ¿no? O sea, se vuelve tan evidente que la persona cada vez tendrá que buscar nuevas estrategias para mentir, para ocultarse, para que no lo vean, para negar, para justificar. O sea, es que esa adicción, no estoy dispuesto a perderla, y la persona busca por todos los medios que prevalece. Sí, entonces para que alguien pueda tener una adicción debe reunir ciertas características, es decir, eso, tiene que ser obsesivo, tiene que ser la conducta compulsiva, tiene que haber generado esta síndrome de abstinencia, tiene que haber generado también esta resistencia a consumir y a esta tendencia a la repetición, a pesar de las consecuencias, ya sean físicas, ya sea legales, ya sea emocionales, ya sea familiares. O sea, que a veces, oye, ¿cómo repites una conducta que te está trayendo tantos problemas en la familia? Sí. O sea, es porque ya es una adicción. Entonces, independientemente de eso, pues está esa tendencia a repetir. Sí. Y el malestar cuando no se tiene. Y ese malestar que no tiene, entonces eso te hace que cada vez lo sigas consumiendo. Hay la tolerancia. La tolerancia, es lo que quería decir ahorita, que yo dije resistencia, pero no venía a mi mente la palabra tolerancia, es lo que quería decir. Esa recuperación vaya entra. Sí, y a veces fíjate que toda la familia está en negación. A veces los papás dicen, no, mi hijo no tiene ningún problema, no, nosotros no tenemos ningún problema, no, mi familia es perfecta y todos estamos bien. Pero de afuera, no sé, el hermano, la comadre, alguien te dice, oye, no, mira, esto, lo otro está pasando aquí, no sé si ya no te fijaste o no, y toda la familia está como en esta negación, ¿no? Qué difícil. Y es ver que sí, que, o sea, que tienen una enfermedad y la mente, como tú decías, la corteza prefrontal no piensa como debería, no responde como debería, entonces las respuestas y las decisiones se toman y no son tan claras como quisiéramos. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, hay que entender la enfermedad como tal, ¿verdad? Y entonces, yo creo que en un siguiente video podemos hablar de las características, cómo saber identificar si mi hijo o mi familiar está consumiendo alguna sustancia, ¿no? Porque ahorita que hablas de la negación, me venía a la mente cómo es que algunas veces las características de la adicción pueden confundirse con etapas de la vida, ¿no? Como la etapa de la adolescencia, ¿no? Y entonces los papás poder caer en una situación conformista, decir que se le va a pasar, y la edad, se anda rebelde, no son ahora en la adolescencia, y no se dan cuenta que no, o sea, que está habiendo un cambio importante de conducta, ¿no? Debido al consumo de alguna sustancia. Pero bueno, yo creo que ese sería el tema de otro video. Sí. Este tema da para mucho. Hay muchas áreas en las que podemos profundizar y también daría como mucha luz, ¿sí?, a las familias y a las personas que están padeciendo de esta enfermedad de la adicción. Entonces, bueno, vamos a ir viendo a ver qué más organizamos para los próximos episodios. Exactamente. Bueno, por lo pronto te invitamos a que compartas este material, porque tú no sabes cuándo alguien puede estar necesitando de este tipo de información. Te invitamos también a que, pues ahí están nuestros datos, si tienes algún problema, algún familiar, si conoces de alguien que necesita ayuda, o si tú quieres acercarte a recibir ayuda, pues no dudes en hacerlo, ya sea esa institución o en cualquier otro lugar, si nos estás viendo desde otra parte, acércate, busca, porque sí se puede, hay muchas personas que han salido adelante de adicciones
de distintos tipos de adicciones y que tienen una vida feliz, ¿no? Entonces tú mereces vivir en libertad, tú mereces estar bien y pues comparte esta riqueza con otras personas. Sí, y dale clic a la campanita para que te sigan llegando videos como estos y se siga compartiendo con los demás. Y te suscribas a nuestro canal de YouTube de Vive en Libertad. Muy bien, y pues nos vemos en nuestro siguiente episodio. Sí, gracias. Hasta luego.